Ya bien, compañeros, tengan ustedes muy buenos días. Me ha tocado el tema de exposición, administraciones públicas, comunidad local y público en general. Mi exposición consiste en que yo les voy a explicar qué es la administración pública. Y comunidad local tiene mucho que ver con las administraciones públicas. También público en general tiene que ver mucho con las administraciones públicas. Bueno, voy a empezar a a explicarles qué es administración pública. Por partes vamos a ir, por ejemplo, primero administraciones o la palabra administración. ¿Qué es administración? Ya. Administración es la disciplina científica que tiene objetivos de la planificación, dirección y control de los recursos. ¿De qué recursos? Humanos, financieros, materiales, tecnológicos, de información. ¿Me escuchan, verdad? Está entrecortado. Sí, te escuchamos, compañero. Compañero, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, Ya, podrías aumentar un poquito la voz, compañero. públicas. Públicas es visto por muchas personas. O sea, la palabra pública es visto por muchas personas, existe en el diccionario. También se puede referirse a público y privado en términos de empresa. ¿Me escuchan? Sí, Compañero Darwin, ¿me escucha? compañero. Estoy asustado. te escuchamos, Carlos. ¿Podrías aumentar un poquito tu voz? Ya, este, ya me quedan públicas, ¿verdad? ¿Estaban escuchando esa parte? Sí, compañero. Te escuchamos. Compañeros, ya. A ver, públicas, me quedan públicas. Visto por muchas personas, así dice en el diccionario. Público y privado es en términos de política o de empresa o de esas áreas. Bueno, públicas es una carrera universitaria. Por ejemplo, administración pública es una carrera universitaria. Similares tenemos administración y gestión pública, ingeniería de gestión, administración empresarial, gestión y administración empresarial, ciencias políticas y administración pública. O sea, estos son similares a las administraciones públicas. Entonces, con esto nos podemos dar cuenta que las administraciones públicas es un tema muy amplio, es una carrera universitaria prácticamente, es muy largo el- los conceptos, todo. Bueno, gestión pública es una carrera profesional que está en la UNAG de Juliaca y ustedes sabrán, esta carrera es una carrera bien solicitada porque tiene bastante, o sea, hay bastante formas de trabajar o de prestar nuestro servicio. Bueno, gestión pública y administración pública son casi iguales, ¿no? Gestión y administración son casi lo mismo, gestión, administración, pero se diferencian. Por ejemplo, la gestión pública se dirige, innova y desarrolla estrategias, o sea, objetivos específicos, mientras la administración pública, administración de entidades y personas del sector público, se queda administrando. Ya, como me pueden entender mejor, les voy a dar este ejemplito. Ya, un señor le dice, administrame el negocio de panes y pues lo administrará. Por ejemplo, aquí el administrador va a estar administrando el negocio de panes, por ejemplo. ¿Cuántos, cuántos panes vende? ¿Cuánto está recaudando? ¿Qué tiene que comprar con ese dinero? Supuestamente harina, y también tiene que contratar al personal, o sea, está administrando el negocio de panes.
Mientras en gestión, le dice otro caballero, necesito una gestión en el negocio de panes, o sea, el negocio que ya crece. Cuando es una gestión pública, por ejemplo, se refiere a que va a avanzar. Por ejemplo, el municipio es público, el municipio. Entonces, en ahí tiene su administrador público que se encargaría de estar administrando todo lo que entra en el municipio, los presupuestos y cómo lo reparte. Mientras la gestión ya es gestionar obras, por ejemplo, quiero gestionar el puente de Pucará, por ejemplo. Entonces aquí está gestionando, o sea, hace una obra, mientras la administración simplemente está administrando que todo esto funcione. Entonces ya se podrán dar cuenta que es una gestión pública y una administración pública. Y ojo, gestión pública es toda una carrera, es muy amplia. Bueno, sabiendo esto, voy a continuar, esta era la introducción, voy a continuar con las administraciones públicas, que es el tema que yo les voy a explicar y de qué trata. Ya, administraciones públicas. Se entiende que es el ámbito de acción en materia de gestión de los recursos del Estado, de las empresas públicas y de las instituciones que componen patrimonio público. Ya, tienen que, tienen que anotarse esta parte. Es el ámbito de acción. O sea, las administraciones públicas tienen que estar accionándose, así como ven en la imagen, los engranajes están en pleno funcionamiento. Tiene que estar funcionando. ¿Qué? En materia de gestión. O sea, tiene que estar avanzando, no solamente quedarse ahí funcionando, sino que avanzar. Eso es gestión, es el ámbito de acción en materia de gestión. Pero, ¿qué tiene que ver administraciones públicas con gestión? Si son dos palabras, ya les explicaré, es diferente. Es porque la gestión pública, administración pública, las ciencias políticas, etcétera, van de la mano porque es todo un sistema. Por ejemplo, el Estado es un sistema público. Por ejemplo, el Estado peruano es todo un sistema. Aquí está la gestión pública, la administración pública, las ciencias políticas, entre muchas otras cosas más, instituciones, poderes del Estado, todos estos son sistemas. Y estos sistemas funcionan, es como una empresa grande. No estoy diciendo que es una empresa. El Estado no es una empresa, que es como una empresa grande, similar, porque casi tiene los mismos componentes de economía, de personas y muchas otras cosas. ¿Ya? Otras dos definiciones que se podría dar a administraciones públicas es el conjunto de instituciones y de organizaciones de carácter público que dispone de la misión de administrar y gestionar el Estado y algunos entes públicos. O sea, aquí podemos rescatar que se encarga de administrar y gestionar el Estado y algunos entes públicos. Otra definición es el nexo directo entre los ciudadanos y el poder político de turno y por supuesto atender y satisfacer todas las demandas de los ciudadanos. O sea, aquí dice que, que es un nexo directo poder político, turno, o sea, según el presidente, es lo que ellos deciden, la política. La política tiene mucho que ver con las administraciones públicas. O sea, ah, se ocupa de gestionar el contacto entre la ciudadanía y el poder público, también de empresas estatales, de salud, fuerzas armadas, la policía, bomberos, servicio postal, parques nacionales, etcétera, etcétera. O sea, son bastantes organizaciones, organismos, eh, bastantes entes, ¿no?, que se ocupan. De eso se ocupa la administración pública. Ya, yo diciendo que se encarga de todo, pero no. En cambio, no abarca los sectores judiciales y legislativos. O sea, que, la administración pública es netamente del poder ejecutivo. Aquí les tengo los poderes del Estado peruano, que son tres: ejecutivo, judicial y legislativo. Entonces, las administraciones públicas estarían en el ejecutivo. Entonces, estando en el ejecutivo, que son poderes del Estado, esto es para que todo esté así como en la balanza, todo esté balanceado y no haya abuso de poder. Por eso existe el judicial ejecutivo y las administraciones públicas estén en ejecutivo. No tengo esa parte, es muy importante.
Ya, ¿y por qué? ¿Y por qué está en el ejecutivo? Porque es el que ejecuta, por ejemplo, el presidente. Un ejemplo, que no puede hacer leyes que salgan. Por ejemplo, él dice que no salgamos a la calle los días domingos. Y él, digamos que pone ya, todos los que salgan a la calle los días domingos, se van a irse a la cárcel, por decir. Entonces, eso no puede hacer porque también tiene que estar visto, tiene que estar de acuerdo con el judicial y con el legislativo. O sea, no puede hacer eso. Así que él se encargue de tomar esas decisiones, no puede hacerlo así por así. Siempre tiene que pasar por el judicial y el legislativo, que son otros poderes también del Estado. Entonces, hasta aquí quedamos que la administración pública es neto del ejecutivo. No se mete con el judicial y con el legislativo. Las funciones principales. Las funciones principales es la satisfacción de las necesidades mínimas de la ciudadanía. Por ejemplo, ah, en zonas rurales no hay luz. Entonces, eso es una necesidad que ellos quieren. Entonces, eso es su deber de la administración pública de satisfacer esa necesidad. Otro, la salvaguarda del orden interno de la nación. Por ejemplo, es- hay huelgas, siempre hay huelgas, siempre ha habido huelgas o paros que se han realizado. Eso es porque se quejan de algo. Entonces, ahí están haciendo orden, están desordenando. Entonces, ahí es donde entra el orden interno de la nación, donde tienen que solucionar con eso, satisfacer las necesidades, porque no van a hacer una huelga por gusto. Entonces, eso tienen que encargarse ellos. También garantizar las relaciones burocráticas, jerárquicas e informativas que manejan un sistema social, político, ciudadano operando. O sea, como decía, todo esto tiene que garantizar que esté en pleno funcionamiento. No puede estar sin funcionar porque si no estarían Estado, todos eso. Siempre necesita estar en pleno funcionamiento, seguir funcionando. Ese es el concepto que les estar funcionando y gestionándose, o sea, que tiene que estar perfeccionándose cada vez más. Vamos a entrar ahora a las administraciones públicas y las administraciones privadas, que no son, son similares, pero no son lo mismo. En la pública está su objetivo principal es brindar a la comunidad. Se tienen que atenderlos, ¿no? Mientras en la privada persigue fines de lucro, o sea, para ellos mismos. Casi no le importan a las demás personas. Financiamiento. La administración pública depende del financiamiento del Estado. O sea, en la pública necesita un financiamiento del Estado. ¿Cómo, cómo se financia? A través de los impuestos, hay mucho, la SUNAT, también cuando pagamos la luz, el agua, cuando es público. Entonces, con ese dinero se financia. Mientras en la privada se financia enteramente a los capitales privados. Esto quiere decir que una persona con su propia plata hace su propio negocio, con eso se financia. Porque en la privada no te va a decir, pues, va a venir al pueblo y va a decir, a mi empresa necesita una cuota de puesto de 100 soles a todas las personas. No, se puede porque es privada, es de mismo, tiene que dar. Entonces, en este punto, ahí sí pagamos impuestos. En la legalidad, está dotada por ley. O sea, es una ley que tiene el Estado mismo. Tras en la legalidad en la privada, está vigilada y supervisada por principios de lo establecido por la ley. Es casi igual que la pública. En los organismos públicos se ocupan, entre otras cosas, de garantizar que así sea. O sea, quiere decir que los organismos públicos, ahí también está la administración pública, se encarga de que los privados, las empresas privadas, cumplan con los reglamentos que tienen. O sea, por el hecho de ser privada, no pueden hacer lo que a ellos se les dé la gana. Siempre tienen que tener uh, siempre tienen que tener una normativa.
Por ejemplo, yo tengo hospital, digamos, yo pongo un hospital particular. Entonces, por el hecho de que yo tenga y sea mío el hospital, no puedo hacer que el baño esté totalmente en desorden, que las áreas verdes estén totalmente, o sea, sin áreas verdes, sin plantas. No, esas son normativas que hace que las instituciones públicas cumplan. O sea, eso les dice a las privadas. Ahora, la dependencia de las públicas. ¿De qué depende? Obedece a los alineamientos del gobierno. Aquí les hablo netamente de política, su dependencia. Siempre y cuando no se contradigan las leyes del Estado. O sea, hay leyes que no se pueden contradecir, como les decía. Las administraciones públicas están netamente en el Ejecutivo, no se puede meter con el judicial. No se pueden contradecir, en otras palabras, las leyes. Por el hecho de que no administro, no puedo hacer lo que se me dé la gana. El presidente no puede hacer lo que se le dé la gana. Mientras tanto, en la privada es totalmente independiente. Ah, ya, aquí sí la privada es un poco diferente. Ya, yo tengo mi hospital, cumple con todas las normativas, pero si alguien no tiene dinero, quiere entrar a mi hospital, pues no lo voy a permitir, o sea, no va a permitir. Por ejemplo, nosotros tenemos Chocahuanca, el centro de... Y es para todos, es para el público en general, es para todos. Cualquiera puede ir y puede hacerse atender. Mientras tanto, en las privadas, no. Si tú estás muy mal y no tienes dinero, no puedes entrar fácilmente a la privada. Te va a atender. Porque ellos su objetivo persiguen de lucro, o sea, para ellos mismos. Si no tenemos dinero, a ellos no les conviene. Ya la administración en la actualidad, la administración es pública en la actualidad, pues gracias a la implementación de los TICs, se ha dado a los mediados del 2000, es en que han entrado en funcionamiento las administraciones, o sea, por las TICs, y es justamente nuestra carrera, ahí estamos llegando. Administración, o sea, nosotros también nos vamos a desenvolver, por eso es muy importante el tema que yo les estoy explicando, espero que ustedes administración en la actualidad. Ya. Ahora hay software, por ejemplo, está el Excel, una hoja de cálculo en muchos contadores que también ellos son parte, ¿no? Hacen uso del Excel. Es muy importante porque en ahí ya puedes llevar ya fácilmente los cálculos. Y gracias a las tecnologías, a las TIC, hoy en día la administración es mucho más fácil. Antes era muy difícil porque no había las TIC, entonces tenía que hacerlo cada uno con su hojita, un cuaderno, no sé. Pero ahora es en plataformas virtuales, software. Ya con las ciencias políticas. Las administraciones públicas se les dice que va de mano con la política, no se sale de la política, no se puede salir. ¿Por qué les digo que va de la mano? Porque, ejemplo, el presidente dice, ya, todos los que salen los días domingos se van a irse para la cárcel, pero como se ha dicho, esto tiene que pasar por un proceso, no es porque el día y listo. Ya, al pasar ese proceso, imagínense que a toda la población dice, ya, está bien, nos gusta, que el día domingo el que sale se vaya a la cárcel, nos gusta, entonces queremos aprobar ese ley. Entonces, por ese poder político se puede hacer funcionar. O sea, tiene un poder el poder político para hacer funcionar las administraciones públicas a lo que quieran. Ya tendría el poder, ¿no?, de meter a la cárcel a los que salgan los domingos, el pueblo lo que quiere. Entonces, tiene que ver mucho que ver con las ciencias políticas. Antes de lo que uno de los conceptos que hace rato les he dicho es el nexo directo entre los ciudadanos y el poder político. O sea, es el nexo directo entre los ciudadanos. O sea, nosotros somos los ciudadanos, tenemos un enlace mediante las instituciones públicas, nosotros tenemos un contacto con el poder político. O sea, ellos nos consultan y nosotros vamos. Quizás la inversa, político de turno, bueno, en este caso sería el presidente fiscal. Y por supuesto atender y satisfacer todas las demandas de los ciudadanos.
Entonces, si nosotros queremos que los días domingos los que salgan se vayan para la cárcel, entonces tiene que obedecernos. La democracia manda así es en nuestro país, Perú. Y ahora, comunidad local que va a exponer mi compañera Sarita. Sarita, ¿estás ahí? Compañera Sarita. Compañera Sarita. Tienes que responder. Sí, Z, ¿me escuchan? Sí, te estoy escuchando. Ya, bien, entonces yo voy a hablar un poco sobre la comunidad local. Bueno, la comunidad local es un grupo bastante pequeño de personas que comparten, ¿no?, un lugar de residencia y un conjunto de instituciones basadas. Y también se utiliza para hablar de grupos más grandes de personas que tienen algo en común. Por ejemplo, puede ser comunidad nacional o comunidad donante. También ha sido, ¿no?, un tema concerniente al crítico social en la sociología teórica, especialmente en contraste con la sociedad actual. Y también tiene la idea principal, tanto como apoyada como la rechazada, es que la comunidad local ha sido declinando y también ha sido desaparecida en la vida contemporánea. También tiene sus beneficios de la comunidad local. El beneficio de la comunidad es que no se limita al interés, no. Aparece en la imaginación popular y también tiene los lazos interpersonales, que son las redes comunitarias, que es un área local que nos permite compartir recursos entre la gente, o sea, entre varios. También tienen cerca y prevenir accidentes. También aumentan el bienestar y la seguridad de los miembros. En general sería que la difusión de innovaciones y conocimientos es muy fluida, tanto hacia adentro como hacia el resto de la sociedad, o sea, afuera, ¿no?, con las demás personas. También de la adopción, ¿no?, de nuevas tecnologías en relación con la información bidireccional y con la creación de opinión. ¿Qué nos quiere decir con la comunidad local? Que es donde varios grupos hacen una reunión, ¿no? Puede ser en grupos pequeños. También se puede hablar de varios temas. De hecho, ¿me escuchan? Sí,
Charito, te estoy escuchando. También la comunidad de seres humanos que tienen situaciones en común, como pueden ser el idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo y la atención geográfica. Mm, ujú. Ahorita ya terminaste ya tu tema. Ahorita, ahorita ya terminaste tu tema. A ver, de hecho, sí, Ya, tú lo terminaste, ¿verdad? sí, Z, usted puede empezar. Entonces, eh, este, el último tema sería público y general. ¿Qué es público? Nosotros mismos somos públicos. Compañero, disculpa que te corte. Compañero, no se logra escuchar. Bueno, yo no lo logro. Compañero Darwin, no Está se muy escucha en mi bajito. exposición. Hay un problema ahí, jóvenes han debido de prever toda la primera exposición de C. Carlos, creo, no se ha escuchado casi nada. En cambio de la señorita que ha expuesto, se escuchó fuerte y claro. Yo pienso que es una cuestión de micrófono, Es- porque ya no es una cuestión de señal en esa parte. Ahora es- se escucha. sí, ahora Sí, sí, algo ahora mejor, sí, algo mejor. ahora sí, ahora sí. Tienes que hablar fuerte en todo Bueno, caso. ya, sí, yo creo que sí. Público en general. Pero ahorita les hago un repaso breve de lo que he expuesto hace rato, porque es un tema muy importante y no quiero que no entiendan. Ya, público en general. ¿Qué es un público? Nosotros somos un público, la población es un público, las personas que miran a un expositor son un público. Por ejemplo, ustedes que me están escuchando son mi público de mí. O sea, yo les estoy exponiendo y ustedes son mi público que me están escuchando. Bien, existen tipos de públicos. Está el interno, el externo y los mixtos. ¿Quiénes vendrían a ser los internos? Los internos pertenecen a la organización. En este caso, ¿ustedes qué tipo de público serían? Internos porque son mis compañeros. Bueno, si tuviéramos, por ejemplo, esto es a nivel de semestre, ¿no? Si tuviéramos alguien que me esté escuchando de quizás de tercero o de quinto semestre, sería un público externo. O quizás sea alguien que esté en tercero, pero que esté llevando el curso del ingeniero Noé, que es capacitación de stakeholder, sería un público mixto porque es y a la vez no es, o sea, está entre los dos, ¿no? Entonces serían los tipos de público. Entonces, otras formas de entender el público es la clasificación, por ejemplo, del cine y de televisión, o solo personas autorizadas. Por ejemplo, ustedes cuando ven las noticias o los noticieros, siempre les aparece, recomendamos ver este programa en compañía de un adulto. Cuando vean las noticias, los noticieros, siempre aparece ese logo. Entonces, esto nos quiere decir que no es para todo público, que los niños tienen que ver en compañía de un adulto, les recomiendan que haga eso, no lo puede ver cualquiera. Por ejemplo, aquí están las clasificaciones de la TV, es un ejemplo. TV
Y sería para los preescolares. TB-7 sería para los infantes, de 7 años para abajo. TB-7FB sería para infantil con violencia. O sea, aquí ya entra ya el Dragon Ball Z, que es de dibujitos, pero trata de violencia, porque ya hay agresiones, hay golpes, hay peleas. En TV-A sería para toda la familia. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, las películas de Disney. O cuando miramos El Chavo del Ocho, también es apto para toda la familia. Cualquiera puede verlo. Aquí están de algunos noticieros que Compañero, salen. ¿Sí? una corrección acerca de lo que dijiste de Dragon Ball. Hay diferentes formas de hacer eso. Lo que están diciendo de Dragon Ball es animación gráfica. Dibujitos es solamente hay imágenes que lo transmiten en directo, pero los gráficos se hacen con cada una parte específica, cada específico. O sea, prácticamente es diferente. Eso ya lo hay que aprender en diseños. Sí, compañero, muchas gracias por su opinión, pero ahorita yo les estoy tratando de explicar la clasificación según la edad en la TV o en las películas. Por ejemplo, TV 14 son para mayores de 14 años. Seguramente cuando ustedes han comprado alguna película de terror, al iniciar les aparece este mensajito. Clasificación R se llama, que está restringido y que es para 17 años para mayores. Son películas de terror, o sea, aquí ves sangre, ves muertes, asesinatos, o no sé, películas de terror, ¿no? Fantasmas. Y no cualquiera lo puede ver. También tenemos el logo de 18 más, que este no es para todo el público, sino que esto ya son ya, por ejemplo, más que todo en las películas. Hay películas totalmente sangrientas, entonces no puede verlo cualquier niño. Por ejemplo, tú llevas a un niño de 7 años a ver al Cine Planeta Juliaco, por ejemplo, una vez. Yo fui y queríamos ver una película de terror y nos dijeron, no, el niño no puede ingresar porque es menor de 7 años y la película era para mayores de 3, entonces no se puede. Y para los que ya son muy mayores está la clasificación de 21 años a más. Entonces, estos también tienen que ver con conceptos públicos. Y es todo lo que pude investigar o analizar sobre público en general. Y ingeniero me dijo que hace rato no se escuchó mi exposición. Bien, les voy a dar un repaso fácil para que entiendan qué es administraciones públicas. Es muy importante las administraciones públicas. Ya, a ver, el concepto. Lo más importante, las administraciones públicas, es el ámbito de acción, o sea, que está funcionando en materia de gestión, o sea, tienen que estar avanzando, avanzando, avanzando. Esas son administraciones públicas. Otros conceptos tenemos, que es administrar y gestionar el Estado, los entes públicos. Ah, ya, o sea, que no solamente están en, en las administraciones públicas y como administrar un negocio, sino que aquí entran entes públicos. También tiene mucho que ver con la política, porque la administración pública es como nosotros, los ciudadanos, podemos comunicarnos con el Estado, por ejemplo, haciendo huelgas, podemos protestar, entonces ellos nos atienden. O sea, es como un puente que tenemos nosotros, la población, con el Estado. Ya, otro punto importante de la administración pública está en el ejecutivo. No se mete con el judicial y legislativo, es netamente ejecutivo. ¿Y cuáles son las funciones? Satisfacer nuestras necesidades mínimas y que todo esté en constante funcionamiento. Tiene que garantizar el presidente que el sistema esté funcionando, no puede parar. Y pública y privada son diferentes. Con eso ya les explico, espero que me hayan entendido. Pero si en la actualidad se usa los software para que tengamos una mejor forma de administración y más para el público, que es bastante amplio. Y va de mano con las ciencias políticas. Va muy de mano con las ciencias políticas, las administraciones públicas y la gestión pública y entre muchos otros organismos. Y bueno, eso sería mi exposición, ingeniero y compañeros. Espero que me hayan entendido y discúlpenme por favor si no se escuchó la primera parte. No me di cuenta.
compañeros me escuchan. Compañero Darwin, no sé si está. Sí, te escuchamos, compañero. Sí, sí te escuchamos, C. Carlos. Bueno, espero que me hayan entendido, compañeros. Eso es toda mi exposición. Y hablo más que todo sobre la administración pública, que es muy importante para nosotros. Y ahí acaba mi exposición. Muchas gracias, compañeros, y gracias, ingeniero, por escucharme. Pueden hacer sus preguntas. Sus preguntas, compañeros. Sí, preguntas. Ya, a ver, Edson ya había, ingeniero. Anota, Darwin. Ya. A ver, compañeros que han expuesto el tema, o sea, ¿qué entienden por comunidad nacional y comunidad donante? Se llegó a escuchar. Ay, qué frío. Comunidad, ¿Qué serio? perdón. Sí, sí. ¿Qué entienden por comunidad nacional y comunidad donante? Compañera Sarita, ¿puede responder su pregunta usted o yo también respondo? Para los dos. Bueno, al hablar del término comunidad, nos referimos, como dice más arribita, o sea, son personas que tienen algo en común, una comunidad. Ya. Ahora hay tipos de comunidad. Por ejemplo, aquí mi compañera Sarita dijo comunidad nacional y comunidad donante. Y su pregunta era, ¿qué son? ¿Qué son, verdad? ¿O, o en qué se diferencia? ¿En qué se diferencia? O sea, comunidad nacional o comunidad donante. Ah, ya, ya. La comunidad nacional somos, o sea, el término nación tiene que ver mucho con la comunidad. O sea, tenemos todo en común. O sea, todos los peruanos tenemos algo en común, que somos peruanos. Así que seamos bajos o altos, todos tenemos algo en común, somos peruanos. Comunidad donante sería, por ejemplo, la comunidad que se encarga de donar, por ejemplo, por ejemplo, hay muchos tipos también de donación. Por ejemplo, puede ser donación a las entes de salud, que ellos donan la sangre a veces donan órganos así. Mientras también pueden donar dinero, por ejemplo, es toda una comunidad que dona, que puede donar dinero, pueden hacer muchas cosas. Entonces, lo que se diferencian es que hay muchos tipos de comunidad. Por ejemplo, uno es la comunidad nacional que dijo y la comunidad donante. O sea, son tipos entre ellos, son tipos. Y lo que tienen en común es que, mm, o sea, tienen en común, o sea, somos peruanos, o sea, es una comunidad. Y no sé si le respondí bien a su pregunta, compañero. No, es decir, el enfoque de la pregunta, C. Carlos, va en el sentido, él te está manifestándote cuál es la diferencia ya. Bueno, pueden ser tipos, pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? En lo que es comunidad nacional y comunidad donante, te está diciéndote. Tú manifiestas que ambos pertenecen a un mismo estado, a un mismo territorio, en pocas palabras. ¿Es así? Eso es lo que yo estoy entendiendo por la respuesta. Sí, bueno, comunidad, ya les explico, comunidad nacional somos todos nosotros y comunidad donante serían pues los que donan. Esa es la diferencia. Ellos también puede haber, por ejemplo, comunidad sectaria, esas serían las religiones, sería otro tipo. Entonces, son diferentes, claramente, son diferentes y tenemos que aprender a distinguir en ese diferencia. Nosotros somos peruanos y también ellos pueden ser peruanos donantes. Entonces, esa es la diferencia que tienen. Entonces, porque lo que puso mi compañera ahí decía, por ejemplo, o
O sea, que él pone un ejemplo, que hay comunidades nacionales, comunidades donantes. Bueno, No, está bien la aclaración, es está bien que sean tipos de comunidades, si son ejemplificaciones, pero la pregunta va enfocada, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Tú manifiestas que ambas son de un mismo estado, es decir, de un mismo territorio, pero que una es donante y la otra solamente es un ciudadano común y normal. Básicamente eso es lo que estás aclarando con tu respuesta. ¿Es así? ¿La afirmas así? sí, ingeniero. Ya. Vamos a aclarar en esa parte en todo caso. Gracias. Cuando hay múltiples y diferentes tipos de comunidades, como lo he expresado, y un ejemplo claro es en lo que es comunidad nacional y comunidad donante, vamos a simplificarlo así, ¿ya? En lo que es comunidad nacional, involucra a todas las personas que están dentro de un mismo territorio. Entonces, ahí sí se vuelve nación, es decir, comunidad nacional, los que están inmiscuidos en un mismo territorio. Pero lo que es comunidad donante son, vienen a ser personas, grupo de personas o entidades o conjunto de entidades que sirven para hacer un bien social en una comunidad nacional. Vale decir, por ejemplo, una ONG. ¿Podría ser una comunidad donante? Sí lo es. Las ONG son de tanto de ámbito nacional dentro de un territorio como pueden ser internacional. Entonces, no es, como se Carlos manifiesta, que se inmiscuye en un mismo, que todos son de una misma nación o de un mismo territorio, ya que en la parte de comunidad donante puede interferir fuera del mismo territorio, fuera de la misma nación, ¿ya? Al igual que la comunidad religiosa, que se ha manifestado también y la ha puesto de ejemplo. Eso también ya es una comunidad sectorial en grupos que ya pueden trabajar a nivel mundial, ¿verdad? Y así podemos hacer, es básicamente la diferencia entre ambas, para responder la pregunta del compañero que ha hecho, entre comunidad nacional y comunidad donante, vienen a ser comunidades o conjunto de personas o instituciones, mientras que una es de ámbito netamente territorial, la otra ya escapa del límite de frontera, puede ser externo o interno al mismo tiempo. ¿Ya? Buena pregunta. La siguiente. Yo, ingeniero Luz Delia Quispe Huaracayo. ¿Ya? Ya, mi pregunta es, ¿qué papel juega la teoría del discurso en la administración pública? La teoría del discurso en la administración pública. Sí, ¿qué Cualquier, papel? bueno, el papel sería de la forma de político que también le afecta a la administración pública. Por ejemplo, hay un candidato que dice que, por ejemplo, a eso te refieres, ¿no? Que da un discurso que pone qué es lo que va a hacer en su mandato. Entonces, eso también afecta porque que les promete a las personas muchas cosas y al final cuando entra quizás no lo cumple. Entonces, eso también afecta. Creo que ese es el papel que juega en la administración pública porque todo lo político siempre le va a afectar a la administración pública porque van casi de la mano, casi tienen mucho que ver entre los dos. Espero, compañera, su pregunta se responda. Ya. Muchas gracias. Yo. ¿Me escuchas? Yo. Ya, Sigan, sí, tu pregunta. sigan preguntando, compañeros. Elmer ¿Yo me Chino, escuchan? Ya Ya, el normal. chino. bien, ingeniero y compañeros. Una pregunta, compañero. He escuchado sobre la comunidad, es bastante interesante el tema. Mi pregunta sería, ¿la comunidad es importante para la sociedad? ¿Y por qué, compañero? La comunidad es supremamente importante. Sin comunidad no existe Estado, no existe nación, no existe nada. La comunidad son como las células del cuerpo. El cuerpo no funciona sin células, es lo primero. Primero serían las personas forman su comunidad y es muy importante la comunidad en toda la sociedad. Hay un dicho que dice, todo lo que existe es necesario.
Esto nos quiere decir, tal como nosotros está funcionando el Estado peruano ahorita, estamos estamos en estado de emergencia, está funcionando. ¿Qué pasaría si no hubiera la comunidad? O sea, no habría personas, o sea, no habría esos órganos, esas comunidades, por ejemplo, de comunidad donante que nos explicó el ingeniero, ¿quién apoyaría a los pobres? ¿Quién, o sea, sería totalmente diferente? Por eso la comunidad es muy importante para la sociedad en que vivimos, para el Estado, o sea, es para todo. Como le digo, todo lo que existe ahorita exactamente es necesario porque esté funcionando. De hecho, que hay algunas cositas que se podrían modificar para que todo vaya más perfecto, pero la comunidad es muy importante. Espero que haya respondido su pregunta. No, está bien. Claro la pregunta. Me gustó la ejemplificación. Son como las células del cuerpo. Y Sí, muchas sin comunidad gracias. no hay Estado, pe. Sin comunidad no hay nación. Al no haber Estado no hay una nación. Por lo tanto, de ahí a la importancia en la clasificación. Sí, muchas Otra pregunta. gracias. Maritza, mamá, ingeniero. Ya, tu pregunta. Eh, yo quisiera preguntarle al compañero, ¿no? Habló de administraciones públicas, los entes públicos, lo ejecutivo, en lo político y todo esto, pero desde la dimensión política, ¿qué es la administración pública? Desde la dimensión política. Desde la dimensión política. Por ejemplo, aquí podemos tener a los pensadores. Por ejemplo, a Marx, del marxismo, o sea, del comunismo, en otras palabras. Ellos, ellos son politólogos, o sea, ellos son políticos. Ellos ponen sus propias ideologías. Y esto, ellos necesitan una administración necesaria de todo lo que tienen, porque uno cuando tiene terrenos o grandes extensiones de terreno, tiene que administrar. Entonces ahí, por ejemplo, en cada, en cada política, en cada sistema, cada modelo de política, por ejemplo, en este caso la comunista, también necesita de su administración pública, o sea, necesita administrarse. No será tal como la conocemos, quizás no sea ah, una dictadura, pero necesita administrar a las personas, a su dinero que tienen, a las tierras que tienen, a sus riquezas, sus minas, tantas cosas que hay para administrar. Entonces, lo político le afecta mucho según el punto de vista político, necesitamos una administración pública. Por ejemplo, les podría poner también en el imperio. Antes había imperios, el imperio incaico, el imperio romano. Ellos, por ejemplo, en el imperio romano tenían a los escribas, que esos escribas administraban el poder del imperio romano. Ellos hacían cuánto ganado tenemos, cuántas son nuestras extensiones, el poder militar, todo eso siempre estaba manejado por la política, en este caso el rey de Roma. Y, y los que administraban eran sus escribas, así se les llamaban. Espero que haya respondido, compañeros, su pregunta. Maritza, no, mira, hay que siempre enfocar los conceptos que manifestamos. Y está bien, no digo que pueda estar mal la respuesta, o sino que se, Carlos, lo estás enfocando de otra forma, de un contexto diferente. Sí, lamentablemente, y no es tu culpa, el factor político, cuando hablamos de política, los relacionamos hoy en día con corrupción. Pensamos que son sinónimos. Por eso cuando se Carlos manifiesta, no es que la gente merece ser gobernada, merece que se administre sus recursos a las personas, a su dinero, a sus ingresos, los territorios y bienes que pueda tener esa comunidad, esa nación, ¿verdad? Entonces los Claro. relacionamos, no, es que es así, debemos ser siempre gobernados, los fuertes gobiernan a los débiles y los débiles se someten frente a los fuertes. No, es que lamentablemente esa idiosincrásica social lo ha generado el comportamiento y no de ahora, de tiempo atrás. Pero si es que los que analizamos bien y leemos qué es política, ¿qué es política? Partamos de eso. Primero analicemos el concepto política para entender la pregunta que ella manifiesta. ¿Sí? Ella dice, el factor político o la incidencia política
¿De qué manera, cómo es para la administración pública el factor político? ¿En qué manera ingiere? Esa es más o menos, Maritza, tu pregunta, ¿sí? En el factor político. O Sí, ese rubro, ¿en qué manera va relacionado a la administración pública? Ahí va. Entonces, analicemos qué es política. La política como tal es el servicio a la sociedad. ¿verdad? Eso es política. Es decir, el que es político y se declara político es la persona servicial o que tiene un gran servicio hacia una comunidad, que hace las cosas correctamente. Lo toma como un padre frente a la administración de su hogar, pero el hogar en este caso viene a ser todo un territorio, un espacio. Ese es el político. Pero lamentablemente lo que C. Carlos ha manifestado tiene un concepto y se llama politiquería. La politiquería es un factor de chaulinismo frente a una comunidad para poder captar o enriquecer con las palabras un determinado discurso que pueda incentivar, causar, motivar cualquier cosa frente a un grupo de personas, porque tampoco le impacta en toda la sociedad, solo en un sector, en un grupo. Otros lo llaman a esas personas politicastros. Son personas castradas de la política, no tienen política, solo tienen un buen discurso léxico. Por lo tanto, no hay servicio a una sociedad. Entonces, política como tal, que hemos dicho, es el bien o es el servicio hacia a una determinada comunidad. Ese es el ser político, esa es la política, el bienestar en una sociedad. ¿Qué incidencia tiene en la comunidad? Un factor de crecimiento territorial, de mejoras, de una buena administración, porque la administración pública como tal es todo el recurso de las personas, tanto en su recurso natural como en su recurso de dinero, de ingresos, de administración tributaria, podríamos llamarlo también, ¿sí? Entonces, eso es el factor de incidencia que tiene en la administración pública el factor político. Si lo veríamos como un ente de factor político nada más, nuestras sociedades deberían ser de crecimiento positivo y no negativo como actualmente estamos viendo. Muy buena pregunta, Maritza. Pregunta, ingeniero. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Tengo otra pregunta, ingeniero. A ver, No, ya ha dicho todo esto el ingeniero, nos ha aclarado lo que es política y politiquería. Yo quisiera saber, compañeros de Carlos, ¿cree usted que hay un buen ejercicio de administración pública en nuestro entorno aquí en el Perú? Yo creo que no. ¿Por qué? Bueno, la administración en sí como sistema está hecho por muchos profesionales y lo han diseñado así, o sea, lo han diseñado con las buenas intenciones de que funcione, de que esté todo bien y todo correcto. Pero aquí lo que fallamos somos las personas, que muchas veces cometemos más que todo las corrupciones, no sé, robos, entre muchas otras cosas que cometemos. Y no, eso no es tan problema de la sociedad, porque las personas mismos, como seres humanos, somos así, queremos para nosotros mismos, queremos nosotros mismos, entonces eso también es un factor que afecta, entonces por eso más no estamos bien actualmente en el Perú. Yo creo que se debería una solución mejorar la parte de la educación, que en los colegios, escuelas nos enseñan más a estar rectos. O sea, espero que haya respondido su pregunta, compañera, que actualmente no, o sea, sí está, pero las personas somos los que corrompemos y no hacemos que funcione. Maritza, yo te lo voy a responder en una sola palabra. ¿Qué no es el crecimiento? Corrupción. Espero que haya respondido su pregunta. Sí, Gracias. claro, obviamente. Ya, gracias. Muchas gracias a usted, compañera. Sí, más Gracias. preguntas, pregunten, jóvenes, pregunten. Pregunten, compañeros. Yo, ingeniero. Se está venciendo la hora, Pregunta. compañeros. Mari Nosotros, Magali. compañera Darwin. Mari Magali, pregunta. Compañero, ¿quiénes son los encargados de velar por la gestión pública? Las gestiones públicas.
Ya, aquí hay una cosa, como yo les expliqué al inicio, es una carrera universitaria, o sea, son profesionales ya, en especialistas en gestión pública, en administración pública, entonces ellos también son encargados de velar, hacer cumplir esto, o sea, son personas. Y ahora, en términos de entes o instituciones, sería, por ejemplo, el director de una institución, mayormente somos las personas, ¿no? Que hacemos que el sistema funcione, tal como hacemos que esté en pleno funcionamiento. Somos nosotros las personas y más que todos los profesionales. Por ejemplo, el alcalde también es un administrador público, pero a veces él no sabe cómo administrar, entonces necesita necesariamente un asesor. Entonces, él es en ese caso el que lo asesora a él y el que controla, como dijiste, que su pregunta era ¿quién, quién se encarga? Entonces serían ellos, los profesionales de ese ámbito. Espero, compañera, que haya respondido su pregunta. Compañera, espero que esa Con- es mi respuesta. Se escucha entrecortado, compañero. Ya, entonces, como les decía, ya, otra vez, ¿quiénes se encargan? Los profesionales. Profesionales en administraciones públicas, también hay profesionales en gestiones públicas, hay muchos profesionales, ellos se encargan. También se encarga, por ejemplo, el presidente, que puede ser también el alcalde, pero ellos no son quizás profesionales en ese ámbito, entonces necesitan a los asesores. Y esos asesores sí son profesionales en administraciones públicas y gestiones públicas y carreras similares. Espero, compañera, ahora sí me haya escuchado. Sí, compañero. Muchas gracias, Gracias. compañero. Mari Magali, excelente pregunta. Está bien la duda que te nace, pero sé, Carlos, siempre hay que saber diferenciar entre quienes hacen la administración pública y quienes supervisan la administración pública. Lo que tú has manifestado de la supervisión, bueno, de lo que has manifestado sobre lo que son presidentes, alcaldes y todo lo demás, eso se llaman gobernantes, ¿ya? Y aparte de eso, en ese rubro de lo que es administración pública, de quienes lo administran, ahí sí vienen los asesores, los profesionales, imbuidos en el ámbito público, de gestión pública netamente. Pero ella te pregunta, ¿quiénes son los que supervisan, fiscalizan que todo esté bien en el manejo de esa administración pública? Ahí tenemos, por ejemplo, a la Contraloría General de la República. Son entidades del mismo ámbito público que son los encargados de monitorear. Ahí tenemos al Ministerio Público, que es otra entidad también que fiscaliza, la Contraloría General de la República, la Asociación de Pueblos, en otros lo tienen las comunidades o rondas campesinas en un sector minúsculo en una determinada zona de un territorio. Son las personas que no de repente tienen el conocimiento de administración, pero son las personas que netamente hacen el ente fiscalizador. Ahora, aparte de los gobernantes, tenemos los consejos de regidores, quienes son los que supervisan a las municipios, tanto provinciales, distritales o el Estado. En el Estado del presidente, ¿quién es el supervisor? Directo, el Congreso de la República. Esas son las entidades que son los entes fiscalizadores del sector o de lo que es administración pública. Muy buena pregunta, siempre hay que saberla enfocar la respuesta para que no quede duda y justamente estoy para absolver todas esas dudas de ustedes jóvenes. Muy buena pregunta. Siguiente. Ya, ingeniero. Ya, Norque Yanes Charca. ya, Norca. Bueno, ingeniero, compañeros, en general tengo un bonito día ya. Yo voy a preguntar al compañero, ¿qué solución daríamos para que haya electricidad en los campos donde no hay electricidad? Compañera, no te escuché muy bien. ¿Qué podríamos hacer para que la luz
¿Me escuchó, compañero? ¿O es que no? Repítele, Norquita, repítele, a ver. Ya, ingeniero. ¿Qué solución daríamos para que haya luz y electricidad en los campos donde no hay electricidad? Ese es un problema que ha estado desde siempre. La zona rural siempre ha estado con problemas de luz y de agua, que todas las gestiones se hacen para la población, para el pueblo, para la ciudad. Más hay poquito para el campo. No sé qué, pero sí, la solución que se daría, hay múltiples soluciones. Por ejemplo, en el ámbito de la luz, No se escucha nada, no se escucha nada. Creo que siempre hay un problema de factor tecnológico ahí. ¿Está fallando el ahora me celular o está escuchan. fallando algo? Sí. ¿Me escuchan ahora? Creo que es porque prendí el video y se va más ahí. ¿Me escucha ahora, compañera? Sí, sí, Compañeros, yo ya escucho ya. ya, ya. La solución que Sí, se sí daría, se escucha. hay múltiples soluciones, compañera. Por ejemplo, cada gestión tiene su propia solución y en el tema de la luz hay bastantes tipos de solución. Por ejemplo, se puede poner desde paneles solares a hacer una cuenca eléctrica, no, hacer un proyecto de aprovechar la fuerza de la naturaleza, en este caso del agua, de los ríos, y hacer a ver, este, ¿cómo se dice eso? Ya bueno, aprovechar la fuerza del agua para producir energía eléctrica, paneles solares, cualquier cosa se puede hacer, pero siempre tiene que ser una gestión que haga cualquier empresa, cualquier municipalidad o cualquier ente, que haga una gestión para que haya luz en el campo, en la zona rural, porque ha sido muy olvidada la zona rural últimamente. Bueno, espero, compañera, que responda su pregunta, que ya, eso sería mi respuesta, compañero. ¿Me escucharon, ¿Está bien, compañero? Norca? Buenas, ¿puedo hacer una pregunta? Ya, pregunta. Ya. Am, Quería preguntar acerca Sí. de, ¿sí me escuchan ya? ¿Existe administración pública en otros sistemas políticos? Muy buena pregunta, compañera. Y sí, sí existe la administración pública en otros sistemas políticos, pero tiene ciertas variaciones. Por ejemplo, cuando es una dictadura, puede variar bastante. Ya no sería tan público, sino sería un poco privado. Entonces, sí, también existe porque los sistemas necesitan ser administrados. Y gracias, compañera, por la pregunta. Espero al que le haya respondido. Gracias, me ha aclarado la pregunta. Buenos días, quisiera preguntar, Ya, normal. ¿Cuál es su ya, pregunta? para el grupo, ¿cuáles son los aspectos importantes de una comunidad? Los aspectos importantes de una comunidad. Bueno, Sí, en el término de comunidad tenemos que tienen que ser personas que tengan algo en común. Bueno, no siempre puede ser personas, puede ser también no, otro tipo de término, pero que tengan algo en común. Eso sería más o menos lo que la pregunta la respuesta a la pregunta que me hiciste, compañera. para hacer una acotación. Creo que Ya, lo importante en una comunidad sería la convivencia. También el lenguaje y la cultura. Por la convivencia es necesario para que la comunidad se encuentre, o sea, tenga una buena convivencia. También el lenguaje para que podamos dialogar o conversar. Y también la cultura, que depende o a eso podemos, bueno, todo esto, toda nación, o sea, tiene una cultura, entonces creo que lo importante de una comunidad son la convivencia, el lenguaje y la cultura. muchas gracias, compañera. Me aclaraste muchas cosas.
¿Alguien más va a preguntar? Creo que ya es hora de que acabe mi exposición porque ya le va a tocar al siguiente grupo. Compañeros, si me escuchan, digan algo, una pregunta ¿Hay más preguntas hay. más o continuamos con el siguiente grupo? Y no hemos ya nomás, ingeniero. Ya, entonces continuemos el siguiente. ¿Cómo has coordinado, amigo Darwin? Solo hablamos con el primer grupo, o en este caso el tercer grupo. El cuarto grupo supongo ya lo organizarán todos ellos, ¿no? Porque no me hicieron ningún alcance de poder. ¿Quién es ese grupo? A ver, Ingeniero, buenos días. Yo buenos, soy buenos. del cuarto grupo. Mi nombre es Judy. Ya, y una vez pues. Ya entonces creo que finalizamos, ¿verdad? Para Sí, finalizar la pero, grabación. Sí, claro, compañero Darwin, muchas córtalo, gracias. Darwin. Córtalo para que sea Muchas gracias. un solo memera. Ok.